Bien, seguimos en otra vuelta más y ahora en contacto con un querido amigo desde la ciudad de Paraná. Estamos hablando de nuestra eminencia en temas económicos, ¿sí? Y de interés general, el señor Luis Laferrer, el profe Luis Laferrer. ¿Cómo te va, profe? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, hola Fabio, ¿cómo va? Excelente, bueno, mil disculpas, pero se nos traspapelaron algunas cositas y pasamos un poquitito, nos atrasamos un poquitito con tu columna. Contanos, porque venías con un tema importantísimo, me parece a mí, y casi en conmemoración, festejo, recuerdo, concientización del 24 de marzo. Me habías hablado de algo de los cambios económicos que se realizaron en el tiempo, desde el 76, ¿puede ser, profe? Sí, me parece que quería justamente hacer referencia a que se va a cumplir un nuevo aniversario, ¿no es cierto?, del 24 de marzo del 76, en este caso medio siglo. Yo digo, en ese momento se inició un periodo de medio siglo de pesadillas, cada vez más terrible para la sociedad argentina, y yo creo que es necesario recordarlo porque eso nos ayuda a entender lo que está pasando hoy, ¿no? Lo que está pasando hoy justamente es el éxito de esa dictadura que tuvimos en ese momento los argentinos. Ujú. Ese fue un golpe militar que fue impulsado por los sectores más concentrados del poder económico, donde estaban las grandes corporaciones, los conglomerados empresarios, la oligarquía terrateniente argentina con mucho peso, las empresas transnacionales y la banca privada internacional, que terminó siendo uno de los actores más protagónicos en este momento en las políticas económicas. Ellos fueron los que impulsaron el golpe de marzo del 76 y tenían un objetivo. Ese poder económico como objetivo, uno de los objetivos centrales era refundar estructuralmente la sociedad argentina, en función de, obviamente, de sus intereses, no tan voraces como mezquinos. Sí. Porque nosotros teníamos un modelo, las bases de sustentación de una sociedad que luchaba por mejoras sustanciales en su nivel de vida, que había contradicciones, obstáculos, pero se habían logrado avances notorios en términos económicos, sociales, laborales, culturales, científicos. Y si volvemos medio siglo atrás, increíble estábamos. Yo viví ese mundo, puedo decir, yo vengo de ese mundo, de otro mundo. Y ese viejo modelo que había puesto a la Argentina entre uno de los países de menores desigualdades sociales en el Ujú. mundo, con una movilidad social ascendente generalizada, que significaba que cada generación vivía mejor que la anterior, Mirá qué bueno. muy bajas tasas de pobreza y casi no había desempleo. Si quienes terminaban el colegio secundario querían estudiar, estudiaban, y si no encontraban laburo, y además eran trabajos formales con todos los beneficios, conquistas laborales, previsionales, educativas. Bueno, todo eso se apoyaba en una estructura económica que tenía tres grandes pilares. Por un lado, que era lo que se llama la industrialización sustitutiva de importaciones. Nosotros empezamos a tener una industria que sustituía lo que antes comprábamos de afuera. Ujú. Ese era el eje de la economía nacional durante medio siglo. La industria fue el sector de mayor desarrollo, mayores valor agregado, mano de obra calificada, mejores ingresos, que se dio una base estructural para una sociedad mucho mejor, ¿no? Y otra de las características que tenía ese modelo era la fortaleza del mercado interno. Y la fortaleza del mercado interno es que la mayoría de la gente tenía ingresos que iban mejorando, habían salarios reales que con altibajos siempre iban dando ingresos dignos para la mayoría. Y el tercer pilar de este modelo era un Estado que estaba muy presente, pero con políticas activas que favorecían la industria, que favorecían el poder adquisitivo de la gente, el mercado interno. Y esto fue lo que, dando una estructura social que era un ejemplo, era una de las menos desigualdades de América Latina. Lo que sucede es que estos sectores económicos poderosos buscaban otra cosa, ¿no? Y entonces promovieron ese golpe de Estado, y se dio una represión feroz que se desató sobre el conjunto de la sociedad, los sectores populares, que era una herramienta necesaria para ello, ¿no? Para disciplinar la sociedad. Violaron la Constitución, disolvieron el Congreso, prohibieron la actividad política y violaron los derechos humanos esenciales. ¿Por qué? Porque necesitaban reprimir, porque las reformas que querían hacer iban a generar resistencia del pueblo. Claro. Y bueno, las políticas económicas y sociales fueron para arrasar esa estructura que nosotros tuvimos, que te daban tantos beneficios a la población, y para imponer un nuevo modelo de país. Un modelo que finalmente se va a desplegar en este siglo, a lo largo de este siglo, que yo llamo neocolonial porque no lo definimos los argentinos ni de cerca, ¿no? Sino que lo define el poder extranjero. Un modelo muy concentrador de la riqueza. El PBI cada vez se concentra en menos cantidad de grandes empresas y la mayoría extranjera.
pero además cambian las ramas económicas, ya deja de ser la industria, el comercio, la construcción como esenciales y pasa a ser lo que llamo la actividad extractivista, el saqueo de los bienes primarios, ¿no es cierto?, que no se recuperan más, y la especulación financiera que domina prácticamente todo el escenario desde la época de la dictadura hasta hoy, y hoy vuelve a tener un peso muy importante, ¿no? Bueno, esas políticas fueron impuestas por la dictadura, fundamentalmente Martínez de Oz fue uno de las figuras esenciales, ¿no?, en el Ministerio de Economía, y quienes le sucedieron, que quebraron las bases de sustentación de ese modelo que teníamos. Hubo una brutal caída de los salarios ese año, desde abril a diciembre del 76, con el golpe cayeron más de 40 puntos, los salarios reales no se recuperaron, nunca volvieron a tener el nivel que tenían en ese momento. Se hizo una reforma financiera que dejó prácticamente el manejo del recurso, del dinero público, el dinero de los argentinos, en manos de la banca usurera, y además se legalizó la fuga de capitales, y hasta ahora no se modificó durante 50 años, y eso es uno de los temas que más nos preocupa porque obstaculiza cualquier proceso de mejoras económicas y sociales. ¿Qué otra cosa? Hubo una reforma tributaria regresiva, empiezan a ser esenciales, mucho más importante los impuestos que pagan los que menos tienen y menos ganan, los impuestos indirectos. Claro, claro. Y se dio algo que se está dando ahora también y durante la década del 90, que es lo que se llama la apertura importadora. O sea que se promovió comprar todas las cosas de afuera y eso obviamente iba en detrimento de la industria y la producción nacional, ¿no es cierto?, que era el sector más dinámico. Entonces, bueno, esto empezó a hacerse con la dictadura, pero cuando terminó la dictadura no terminó el objetivo, el plan, ¿no es cierto?, porque tuvieron que retirarse por la derrota de Malvinas y vino la democracia que, bueno, con altibajo, fue perdiendo, en todo caso, entusiasmo y esperanza en recuperar ese viejo modelo. Y va a ser el peronismo en la década del 90, en esa que se llama la segunda década infame de la Argentina en el siglo XX, con Menem y Cavallo como los estandartes, ¿no? Sí. Que terminan esa etapa de limpiar ese terreno que quería el poder económico para dejar, en todo caso, sus manos libres para poder esbozar otro modelo de país que va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, en esa última década del siglo XX, se hicieron las privatizaciones de las grandes empresas estatales, se desreguló la economía, que es decir, es dejar el gallinero en manos de los zorros, ¿no es cierto?, que lo maneje. El endeudamiento público aumentó, se firmaron acuerdos que entregaron la soberanía del país. Entonces, prácticamente se aceitó el mecanismo para el despliegue de un nuevo modelo que va a ser el que se va a ver en la Argentina a lo largo de este siglo. Esto como prolegómeno, como para decir qué pasó entonces en este siglo, ¿no? Claro, claro. Profe, por lo que nos venís contando, que nos venís clarificando, que siempre sos muy claro, siempre hubo entonces esta pelea, o al menos en los últimos, calculo yo, 80 años, entre ponerle la década del 45 en adelante hasta que llega esta dictadura, esta última dictadura del 76, que tenía toda esta característica, de la mano de Martínez de Oz también ahí, ¿no? Claro. Hubo un modelo, ese modelo de utilización sustitutiva, sí. Ese modelo que le dio tanto ventaja y beneficio y avance a la sociedad, a la economía, a la cultura, a la educación, fue un modelo que pasó por avance y retroceso, ¿no? Porque era democracia y era dictadura, eran peleas, lo que algunos llaman el empate entre los sectores populares y los sectores más concentrados, pero que no lograban encajonar, ¿no es cierto?, ese proyecto, pero fue la dictadura la que quebró las bases de sustentación de ese proyecto, la que rompió ese empate social. Exacto. Y después, marcando alguna transversalidad, digamos, vuelve a aparecer esta idea, por ponerlo de alguna manera, en los 90 con Menem, ¿no es cierto? Claro. Exactamente. Yo lo que digo, a veces lo centramos solo en Menem, pero Menem no pudo haber hecho nada si no hubiera sido con el aval de todo el partido gobernante, porque tuvo el apoyo del Congreso, de los legisladores y los gobernadores. Si no, no hubiera podido hacer las privatizaciones, las entregas que se hicieron en ese momento, ¿no? Y a su vez, además que de destruirse lo que quedaba todavía, se fue gestando las bases de este nuevo modelo que tenemos, porque, por ejemplo, se hizo una legislación que favorece todo lo que es la mega minería a cielo abierto,
Claro. depredadora, y está en manos de las grandes corporaciones internacionales que se están adueñando de nuestro territorio y destruyéndolo, ¿no? Pero Bueno. también entregaron nuestras reservas de hidrocarburos y vendieron la YPF al capital extranjero, aprobaron el paquete tecnológico de Monsanto para que se pueda expandir la monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos en todo el territorio nacional. Es decir, eso se delineó todo en los años 90, y superada la profunda crisis que tuvimos en el cambio de siglo, empieza a desplegarse este nuevo modelo económico, pero que es mucho más elitista, es mucho más excluyente, mucho más destructivo de la estructura social, pero también del ambiente, que nosotros vamos a sufrir en Argentina a lo largo de este siglo. Y hubo sucesión de gobierno, ¿sí?, a lo largo de este siglo XXI, pero que no cambiaron las bases de este nuevo esquema económico-social, sino que lo fueron convalidando, consolidando, con distintos discursos, sí, con algunos, en todo caso, perfiles secundarios diferentes, pero en lo esencial se mantuvo lo que yo llamo, ¿no es cierto?, ese saqueo, ese robo gigantesco que sufre la Argentina, tanto en términos materiales, de los recursos, de las riquezas de nuestro territorio, como también en términos financieros. Es decir, este modelo es un modelo que, así como concentra la riqueza en un pueblo, también deja como contrapartida a la mitad de la población viviendo en la pobreza, ¿no? Claro, Con claro. el agravante que el 2/3 de los menores viven en hogares en esa situación. O sea que es mucho más grave en el caso de los menores, porque él nos está diciendo que el futuro va a ser mucho más complicado para la mayoría de la población. Bueno, Y a los mayores se los va tirando, bueno, apilando al tacho de la basura, ¿no es cierto?, a los jubilados. Ah, La mitad de la población económicamente activa está en situación de empleo informal, precario, algo que era desconocido en los años 70. Todo lo que tenían empleo formal, ¿no es cierto? claro. Eso es lo que yo digo, que el éxito de la dictadura es esta democracia fracasada que estamos teniendo, porque en realidad se fue profundizando este rumbo, no cambió nunca la esencia de esta nueva etapa, ¿no? Te quería, pero ¿qué tal habla Pablo? Te quería preguntar sobre esto. Vos decís que en ningún momento se buscó un cambio real, que todo lo que hubo matices en los discursos, pero en el cambio estructural en la matriz no se logró nada, o no llegaron, Sí. o digamos, o la puja de poderes que con la parte que le tocaba al gobierno no pudo lograr las reformas necesarias, o no hubo interés. A ver, podemos ver, tal vez tenga que marcar, la característica de este nuevo modelo es que se centra en ramas económicas que no son ni la industria, ni el comercio, ni la construcción popular, sino que son actividades depredadoras del ambiente, como la megaminería, como la monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, como el fracking, la extracción de petróleo de la manera, digamos, más contaminante del mundo. Todo eso lo hicieron todos los gobiernos. Lo empezó Menem, lo siguió los dos gobiernos de Kirchner, lo siguió Macri, bueno, todos lo siguieron a ese modelo de saqueo, de destrucción de la riqueza. Y el saqueo financiero se mantuvo, porque se mantuvo la fuga de capitales, no se modificó la reforma financiera que permite que los capitales se vayan libremente. Es decir, en la esencia no cambió. Cambiaron en todo caso cuestiones secundarias. Claro. Lamentablemente, ¿no es cierto? Profe, Entonces, ¿qué pasa? Sí, y en este paralelismo que venías haciendo, es como que siempre está latente por ciclos. Hay un ciclo que logra regresar al poder y acrecienta, digamos, esa idea, porque te cortamos cuando llegaste hasta Menem, pero me parece que se dio un poquito más también en gobiernos que tuvimos posteriores a lo de Menem. Claro, pero por eso, depende qué es lo que nosotros tomamos. Yo lo que señalo son cuestiones estructurales, que son las que modelan, estructurales económicas, que son las que modelan la estructura social, ¿no es cierto? Si las políticas económicas han determinado como prioritario todo lo que es el extractivismo depredador, o sea, la megaminería, la extracción de petróleo, la monoproducción de transgénicos que va destruyendo el suelo, contaminándolo, agua, aire y gente, eso no se modificó en ninguno de los gobiernos. Y la entrega de los recursos financieros también, Claro. porque la fuga de capitales no se mantuvo, y la deuda externa, que nosotros teníamos, la deuda que tenía el Estado Nacional al inicio de la dictadura era de 8.000 millones de dólares, y hoy debemos más de 500.000 millones de dólares. Es decir, hemos sido saqueados y cada vez debemos más. Y eso lo han hecho todos los gobiernos, porque algunos gobiernos nos endeudan más y otros gobiernos pagan sin chistar y aceptan ese endeudamiento. Claro. O sea, cuando en el cambio de siglo, en el gobierno de la Alianza, se permitió una fuga gigantesca de capitales,
¿sí? Y el Fondo Monetario prestó 10.000 millones de dólares para que se fuguen más capitales. Nosotros ni lo vimos a eso, pero Sí, después se lo cargan al costo al Estado. claro. El gobierno de Kirchner lo que hizo fue pagar por anticipado esa deuda que no correspondía al Fondo Monetario. Ujú. E inclusive más, después siguieron endeudándose y la sucesora de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, hacía, gala de que éramos pagadores seriales, como que nosotros cumplíamos siempre con la deuda, y no podíamos cumplir con una deuda que es fraudulenta y que nunca la asumió el pueblo argentino. Claro. Este es el tema. Ujú. Macri después endeudó con más de 50.000 millones, efectivamente después llegaron más de 40.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, que fue también un préstamo fraudulento, que en su momento, Alberto Fernández y Cristina Fernández criticaron eso cuando eran oposición, diciendo que eso era una estafa, ¿no es cierto? Y cuando fueron gobierno, lo legalizaron ante el Congreso y pagaron. Es decir, que ha habido una continuidad esencial de este modelo, más allá de lo que pueden ser cuestiones secundarias, que para algunos también les afecta, pero que en esencia se va perdiendo. ¿Por qué los planes sociales? ¿Por qué existen planes sociales que son masivos? ¿Cuándo empezaron? Empezaron con Duhalde. ¿Quién fue, hasta Macri, el que más planes sociales daba? Fue Macri. Ujú. ¿Y quién es el que ha dado más planes sociales desde fines del siglo pasado hasta hoy? Milei. ¿Por qué? Verdad. Porque este modelo deja gente afuera y la única forma de sostener, aunque sea en parte, el ordenamiento, digamos, y evitar los grandes desbordes sociales son los planes Claro, los planes sociales. claro. Entonces, uno puede decir, no, pero este gobierno de planes sociales, por eso es bueno. No es bueno. Es decir, porque mantiene una estructura económica que genera desempleo y que no genera producción, empleo ni riqueza dentro del país. Este es lo que nosotros estamos viviendo hasta ahora. Este es el éxito de la dictadura en última instancia. Por eso yo creo que era necesario hacer una referencia que la dictadura tenía un plan mucho más allá de no era solo el de reprimir, es una política genocida, sino que lo hacía para mantener el disciplinamiento, para poder hacer esta nueva sociedad que era mucho más concentrada. Y el tema es que nosotros ahora pasamos con este gobierno lo que se llama el plan masacre, ya van a fondo. Ujú. Y esto es lo peligroso. Van a fondo porque, ¿por qué digo masacre? Porque apuntan a masacrar esa estructura social que nosotros tuvimos. Ya no importa el mercado interno, por lo tanto hay que destruir lo que queda de clase media, los pobres pasan a ser indigentes, y esos indigentes se mantienen con planes sociales. Pero eso no es una sociedad con futuro. Esto es una sociedad que nos lleva hacia una sociedad de 80% por lo menos de pobres. Y el tema es que no hay ningún elemento que indique, ya sea anuncios, políticas, leyes o decretos que ya se hayan aprobado o que se anuncian, ¿no es cierto?, que tiendan a modificar esta realidad, sino que lo que apuntan es a garantizar esos cambios hacia atrás, ¿no es cierto?, y a profundizar los ajustes. Esto es lo que dijo el Fondo Monetario cuando nos prestó el año pasado, que dijo, bueno, ustedes tienen que hacer la reforma la reforma tributaria para que los impuestos los paguen los giles y los perogiles y se les saquen impuestos a las corporaciones, la reforma laboral, que es lo que se hizo ahora para sacarle derechos a los trabajadores, para que los trabajadores sean esclavos, y la reforma previsional, que ya han hecho avances, pero quieren hacer más todavía, que es anticipar la muerte de los ancianos, ¿no? Claro. Este es el plan, en realidad. Esto es lo que tiene que entender la gente. Este es el plan, no puede esperar otra cosa, porque no prometen otra cosa. Encima acompañado de una estructura que yo creo que es uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido, ¿no es cierto? Lo que sucede es que están parados por un escudo mediático que, bueno, se ocupa de ocultar todo lo negociado. Es un gobierno que ha hecho estafa, coima, corrupción por todos lados. Ujú. Y bueno, los periodistas, en general los grandes medios, no dicen nada. Claro. Porque es lo que cobra lo que llamaba la famosa casta que dice este gobierno, que para cobrarse los servicios que le presta al poder económico concentrado. Y yo creo, como para cerrar, ¿no?, para tener una idea, ¿quién manda hoy en el país, desde el gobierno anterior y con este gobierno? El Fondo Monetario Internacional, Sí, obvio. Estados Sí, Unidos, Ujú. Estados Unidos, y la plana mayor de la estructura del gobierno en el área económica la tienen exfuncionarios de la banca Morgan. Sí, De eso la te iba a banca decir. Morgan. Sí.
Claro. Es decir, la banca Morgan maneja la Argentina. La banca Sí. Morgan no es una institución de beneficencia. En la Son figura, los en la figura más de, rapaces del mundo. profe, contale a la gente, en la figura de Caputo, también Stusenegger que le estuvo dando vuelta también, o sea, son todos ex CEOs de Morgan, del grupo Morgan. Exactamente, el presidente del Banco Central y el ministro de Relaciones Exteriores, y Ujú, obviamente que trabajan para la banca Morgan. ujú. Entonces, lo último que se les preocuparía es resolver los problemas de la Argentina y mejorar el bienestar de la población. Y el Profe, tema es que en sí, general la partidocracia, ajá. en lugar de preocuparse por esta mayoría de la población para mejorar, quieren demostrarle al poder quiénes son más confiables para garantizar este modelo, para seguir con este modelo. Entonces este modelo, digo, tiene que ver con el éxito de la dictadura, que no fueron las decenas de miles de secuestrados, detenidos, desaparecidos, sino que han impuesto una nueva sociedad que viene en decadencia, en degradación, y los partidos mayoritarios, lamentablemente las cúpulas, se han acoplado, es decir, son sumisos a esta minoría saqueadora, ¿no? Entonces Ujú. es importante entender esto para cambiar el rumbo. Es urgente cambiar el rumbo, estamos a tiempo, sí, tenemos capacidad, sí, tenemos recursos, por supuesto, pero tenemos que despertar, tenemos que entender esto y tenemos que informar, algo que yo creo que es importante que hacen ustedes, ¿no? Mira, justamente iba por eso, porque siempre sos claro, profe, y nos sacás la venda de los ojos y obviamente lo que ya se votó, lo pasado, pero el tema en el que caemos siempre es cómo despertar o cómo llegar para que la gente no cometa el mismo error de estos ciclos que cada vez que vuelven a la Argentina tienen mucho más daño colateral. La destrucción es mucho más grande que la anterior, digamos, ¿no es cierto? Sí, mirá, yo creo sinceramente que hoy el peligro es mayor que nunca, nunca corremos este peligro porque vienen por todo, vienen a fondo. Porque, y esto lo están haciendo con ejemplo en el mundo, ¿no es cierto? Ya no ocultan los objetivos, quieren Eso te iba a apoderarse de los decir. recursos, estén donde estén, y Ya, la población sobra. ya ni Entonces siquiera, su proyecto en otro lado también, eliminar población y apoderarse de los recursos. Y no tienen, y bueno, el tema es que acá nosotros tenemos un gobierno que es muy funcional a este objetivo y es entregar todo sin pedir a cambio nada, ¿no? Es decir, no está vendiendo la Argentina, está entregándola. Ujú. claro, yo lo que noto es que ni siquiera se esconde ahora, está todo a la vista y sin embargo no hay una reacción de la mayoría, o sea, todos estamos siendo perjudicados y sin embargo no estamos reaccionando a todo, a esto que está a la vista. Sí, yo creo que ha habido un proceso, yo digo, se ha narcotizado la mente de un sector importante, se ha confundido, se ha agitado el tema de la grieta que divide falsamente a la sociedad para hacer enfrentamientos que no corresponden, ¿no es cierto? La culpa de un desocupado la tiene que estar ocupado, o el ocupado que no quiere aportar por desocupado, resulta que se lleva todo, el delincuente del ministro de Economía. El año 2025, el año pasado, se fugaron casi 40.000 millones de dólares en un año. Es decir, La eso deuda es lo externa. grave, eso es lo que impide que nosotros podamos aspirar a mejorar las condiciones de vida. Y además están destruyendo la industria, la Claro. siguen destruyendo. Las empresas en general y la industria en particular, que es el sector más dinámico que nosotros tenemos que tener. Y cuando nosotros no tengamos industria y no podamos importar nada, porque el dólar va a subir muchísimo, va a ser un caos excepcional en términos de pobreza y miseria y de desempleo. Cuando se hacen estadísticas ahora, están apareciendo, ¿no es cierto?, donde dice que qué es lo que le preocupa a la gente. ¿Qué le preocupa a la gente? La desocupación, la inflación, Ujú. la corrupción. ¿Y qué dice el gobierno en general? No, porque nosotros hemos reducido la desocupación al mínimo, nosotros hemos eliminado la inflación. Es decir, la gente sabe que eso es mentira y nos corren con números falsos. Claro. Y eso es lo que yo digo cuando a veces te señalo que la inflación está mal medida y que basta simplemente el mejor laboratorio de la realidad para ir a ver que en 1%, 2% mensual, cuando las cosas te aumentan un 10, un 15%, es una locura. Claro. Bueno, esta es la herramienta disciplinadora que tienen y es un poco lo que nosotros tenemos que salir a desmentir y fundamentalmente que hay un gran atraso en la organización, en organizaciones que planteen una alternativa real, ¿no es cierto? Que no Claro, sigamos obvio. Sí, sí, con profe. este tema de la grieta. El problema, esto ya para ir cerrando, el problema es que por ahí estas patriadas de probar con respecto a que cosas diferentes de lo anterior causan un destrozo
de algunas políticas y prácticamente de la mitad de la Argentina construida sobre derechos, sobre un montón de cosas que después van a ser muy difíciles de recuperar en esto bueno, vamos a probar con esto. O sea, lo que se arriesga es mucho, me parece, y que después el que venga va a tener que levantarlo, va a estar complicado para levantarlo. Bueno, en realidad construir lo que nosotros tuvimos en la Argentina, una estructura científica, tecnológica, una sociedad con una población con elevados niveles educativos. Nosotros tenemos profesionales que, a pesar de la destrucción que se ha hecho de la educación pública, nuestros profesionales técnicos y científicos se insertan en los países más desarrollados en cargos de primer nivel. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una capacidad todavía que no la hemos terminado de destruir y que tenemos que defender. Eso llevó décadas para desarrollar. Desarrollar la industria también llevó décadas de esfuerzo, de sacrificio y de tiempo. Es decir, entonces, el tema es que no podemos dejar que se destruya, porque construir llevó, no sé, medio siglo más en algunos sectores. Sí. Y esto lo están borrando de un plumazo en un año, ¿no es cierto? Estamos perdiendo los mejores médicos en el Garrahan y en otros hospitales públicos, estamos perdiendo los mejores científicos en el sistema, en el CONICET. Porque claro, porque le dicen, querés trabajar por 800.000 pesos por mes, van a otro lado, le dan, no sé, miles y miles de dólares por mes. Entonces, obviamente lo están expulsando, y formar eso lleva seguramente más de 50 años. Sí. Y nosotros todavía lo tenemos y lo estamos destruyendo. Tenemos que evitar la destrucción, tenemos que frenar esto, tenemos que frenarlo, y eso tiene que entender la sociedad, que si no lo peleamos ahora, si no peleamos por una sociedad más digna, que la merecemos todo y que la podemos tener, bueno, entonces será que tampoco no la merecemos, ¿no? Tenemos que despertar y concientizarnos. Profe, muchísimas gracias, siempre clarificadora tu opinión. Y bueno, en este 24 queremos desearte, estamos lejos todavía, estamos a más de una semana, pero queremos desearte que pases muy lindo con tu familia y que sea también en este tiempo que está sucediendo, que sea también un momento de concientización, de que veamos el bien común para todos y no para unos pocos por ahí, como se propone en algún momento, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo te agradezco muchísimo y ojalá, bueno, pueda seguir teniendo estos contactos con ustedes, no me bajen el pulgar. No, por supuesto, si nos preguntan, mirá Luis, nos preguntan el profe cuándo va a estar, ha tenido mucha repercusión, qué claridad que tiene, así que no, mientras no nos anules el contrato, vota, todo bien, seguimos en marcha. No, al contrario. Sí, muchísimas gracias, mando un abrazo. Gracias, profe, muchísimas gracias.